Bueno, iniciemos acá. Vamos a hacer un repaso, de pronto algo que ya había comentado en ocasiones anteriores, pero de pronto hay gente nueva y es importante hacerlo. Entonces, recordemos que en el régimen del magisterio existe el decreto 78 y el 2277 y tenemos regímenes diferentes de pensión. A los docentes del 2277 lo rige lo que está contemplado en la ley 91 del 89 y a los del 12 nos aplican ley 100. En la pantalla ustedes pueden ver los artículos y las normas que nos llevan allá. Y en el lado derecho también pueden ver que de las últimas cosas que dejó Álvaro Uribe antes de irse de su gobierno fue también extender los tiempos de la pensión. Con esta diapositiva quiero dejarles una reflexión, no voy a profundizar en ello, pero esta reflexión es el fondo de la situación que estamos viviendo. Y esto es un tema político. Esto es un tema político. El tema de que nos hayan alargado el tiempo de pensión, nos hayan subido la edad, haya llegado la ley 100, nos hayan cambiado el régimen, todo esto es un tema político. Y ahí la importancia de nosotros estar muy activos y participativos en este tema. Es curioso encontrar compañeros que aseveran que no les importa la política, cuando este es un ejemplo claro que la política afecta la vida diaria de la sociedad en general. Si ahorita tenemos que cotizar 1.300 semanas y no 1.000 semanas, fue por una decisión política. Si nos subieron los años de 55 a 57, fue una decisión política. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Dos, aquí vamos a ver unas diferencias importantes entre los dos regímenes para que vean lo que hace la política en la vida, por lo menos del magisterio, que es lo que nos convoca en este momento. Resulta que los compañeros del 2277 se pensionan a los 55 años. Nosotros nos pensionamos a los 57 años, es decir, 2 años más. La de retiro para los dos es de 70 años. Sin embargo, los docentes del 1278 perdimos compatibilidad. Y ahorita vamos a hablar también de lo que ha venido sonando frente a ese tema recientemente. Pero para la explicación de este espacio, de este momento exacto, saben todos ustedes que los docentes del 1278 no podemos tener pensión y laboral al mismo tiempo. O trabajamos hasta los 70 años o nos pensionamos para poder disfrutar de la pensión. Los compañeros del 22 sí pueden tener esos dos rubros hasta los 70 años. Otro tema bastante diferencial entre uno y otro. Eh, los compañeros del 2277 necesitan cotizar 20 años de servicio. Esos son alrededor de 1.000 semanas. Los del 12 necesitamos 1.300 semanas. Esos son alrededor de 25 años. Estoy hablando de mínimos, ¿no? Entonces ahí también hay una diferencia en el tiempo. Vamos ahora a ver el tema de los factores salariales. Este aplica para los dos. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para la liquidación de la pensión? Entonces está el salario base de cada uno, que en el salario va la nivelación, que en el desprendible sale como bonificación mensual docente, que entre otras cosas este año no ha salido porque todavía no se han firmado los decretos para quienes tengan esa duda. Entonces apenas se firmen los decretos volverá a salir en el desprendible pago bonificación mensual docente que hace referencia a la nivelación. Entonces va el salario, que incluye la nivelación, va la bonificación pedagógica, que es la que nos pagan cada año en el mes que ingresamos, y van las horas extra. Y en el caso de los directivos docentes van los extrasueldos. ¿Listo? Recuerden que se perdió, que se tuviera en cuenta la prima de Navidad y la prima de vacaciones, debido a un concepto de unificación del Consejo de Estado. Por ahí escuché que dentro del pliego de FECODE va a ir la solicitud de que empiecen a descontar de esos dos rubros para que sean tenidos en cuenta dentro de la liquidación. Entonces ya veremos cuando salga el pliego de peticiones un poco más concretamente lo que va a solicitar FECODE al respecto. Y en el tema del porcentaje, los compañeros del 2277 se pensionan con el 75% del promedio del último año o de los últimos 12 meses, para ser más exacto. Aquí hay una diferencia grandísima porque nosotros nos pensionamos con el promedio de los últimos 10 años, compañeros. E iniciamos con un porcentaje de liquidación del 65%. Ojo acá, porque cuando me refiero al 65% me estoy refiriendo a un salario mínimo. Ningún docente en este momento gana un salario mínimo. Ahorita en el estudio de caso que les voy a mostrar, todos nosotros vamos a partir con menos del 65%, porque la fórmula inicial es descendiente. Después de que se calcule la partida inicial, Ana, ahí sí se empieza a sumar. Bueno, entonces, en esta parte de la cuantía,
Aquí se los voy a explicar mejor en el estudio de caso, pero ya tengamos presentes desde ya que ninguno de nosotros vamos a iniciar en el 65%, ninguno. Entre más salario se gane, el índice va a ser inferior. Incluso la norma indica que se puede llegar a partir, la base puede iniciar desde un 55%. Esos son salarios muy altos, estoy hablando de magistrados, congresistas y demás. Un docente, pues no creo que llegue hasta el 55, pero seguramente si estemos en el 53, 50, perdón, 63, 62. Entonces eso es para que lo tengan claro. Ahorita lo extendemos un poco más en el estudio de Cato. Y después de que se parte la base, que es la que le digo el porcentaje, por cada año de más, es decir, 50 semanas, se empieza ahí a sumar, ahí sí, de manera ascendente el 1.5 hasta un máximo del 80%, que son alrededor de 1.800 semanas. Pero si uno quiere llegar a ese 80%, en el caso que iniciemos más abajo, tendrán que ser 1.850, 1.900. Ahorita en el ejemplo lo extendemos. Aquí vienen dos factores que causan pues mucha inquietud. Resulta que hay docentes que no solo trabajan en este momento en el magisterio, sino trabajan en colegios particulares, en universidades y demás. Entonces, eso es lo que se denomina cotizaciones simultáneas. Lo que hemos visto hasta ahora son tiempos antes de ingresar al magisterio. Todos esos tiempos antes de ingresar al magisterio se suman como semanas de más a lo que tenemos dentro del magisterio. ¿Listo? Pero las cotizaciones simultáneas es lo que ya se trabajó estando uno dentro del magisterio que trabajó en otro lado. Algunos de ustedes cotizaron a Colpensiones o están cotizando a Colpensiones o están cotizando a los fondos privados. Esas semanas cotizadas de manera simultánea no valen como semanas, sino ese porcentaje que se cotiza vas a sumar al IBL, es decir, a la base de liquidación. Hagan de cuenta que es otro factor que se va a tener en cuenta para liquidar, pero solamente de los últimos 10 años. ¿Sí? Es decir, que si usted lleva 20 años cotizando simultáneamente, en realidad solo le van a valer los últimos 10 que tuvo antes de, digamos, de adquirir su pensión o de retirarse. ¿Listo? El resto de dinero no va a ser tomado en cuenta y no se puede reclamar los saldos o lo que sobre, no. Eso ya queda, digamos, ya que no se cuenta ni se lo devuelven a uno. Y aquí viene algo que muy poca gente conoce, para los que hemos prestado servicio militar. Ahí está la ley que lo rige. Resulta que los que prestamos servicio militar podemos solicitar un certificado. Ahí en la diapositiva ven para los que lo hicieron en la policía o lo hicieron en alguna de las Fuerzas Armadas. Ahí están los correos. Pueden solicitar un certificado que se llama el CETIL. Ustedes envían en el caso del ejército, porque no conozco cómo era la organización de la policía. En el caso del ejército, ustedes envían el batallón donde prestaron servicio militar, el contingente donde prestaron servicio militar, el año donde prestaron servicio militar y anexan cédula y si tienen la conducta. No la libreta militar, sino la conducta. Si no tienen la conducta, pues simplemente con la cédula. Y eso les debe estar llegando alrededor de 1 o 2 meses el certificado, pues que valga la redundancia, certifica que ustedes prestaron servicio. Y ese documento después lo radican ya sea en Colpensiones o en el fondo privado donde estén, que ahorita vamos a hablar de la doble asesoría, no lo van a radicar en el FOMAC. Recuerden que todo esto que estamos hablando son de tiempos afuera. Y posteriormente, ese tiempo se lo deben sumar a la vida laboral. Entonces, eso se lo suman a la vida laboral y va a salir como un año más de cotización. O sea que si usted tenía 1.300 semanas y no va a trabajar más, pues se le suma ese tiempo de, de, la, de su periodo en el ejército, en la policía. ¿Listo? Entonces ese va para el caso de los hombres y también hubo algunas mujeres que tuvieron esa experiencia de prestar el servicio militar. Entonces ahí están los documentos y demás. Yo ahorita al final doy la palabra para los que tengan inquietudes. ¿Listo? Bueno, entonces volvamos al tema de la tasa de reemplazo rápidamente. Y aquí es la cantidad de porcentaje que se va a tener según las semanas cotizadas. Entonces, al lado izquierdo de la pantalla viene el número de semanas, los años aproximados que representan esas semanas y el porcentaje. Recuerden que lo que nos estamos refiriendo acá es con salarios mínimos. Ya ahorita en los ejemplos vamos a ver la realidad frente a nuestro caso. Entonces, básicamente, compas, hablando de salarios mínimos, pero esto va a subir en el caso de nosotros. Si nosotros queremos llegar al 80% de ese promedio IBL de los últimos 10 años, tenemos que básicamente trabajar 34 años.5. Va a ser un poco más en el caso de nosotros. Y si ustedes trabajan menos o cotizan menos,
30, por ejemplo, 1.700 semanas serán alrededor de 32 años, que corresponde al 77% y así. Esta presentación yo se las he enviado varias veces, hasta la he venido actualizando, pero al finalizar nuevamente se las envío a los grupos en los que hacen parte ustedes para que la puedan profundizar. ¿Listo? Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Aquí vamos con unos casos de estudio reales. Estos están llevados o se han hecho con el último tabla salarial, que en la actualidad es la misma del 2024, porque como les comenté al principio, todavía no se han firmado decretos. La negociación apenas se radican pliegos hasta el 31 de marzo. Negociación se llevará a cabo 1 o 2 meses. O sea que esos decretos estarán saliendo por allá a mitad de año. O sea que por el momento seguimos con el mismo salario. ¿Listo? Entonces, aquí veamos estos dos ejemplos. Vamos a ir con un 2A. Estos son casos reales y el IBL se sacó de los factores que se tienen en cuenta para la liquidación. Entonces, un docente en 2A, que su salario actual es de 3.288.000.000, tendría un IBL, recuerden que el IBL es el promedio, ¿listo? De esos últimos 10 años, tendría el promedio de 2.128.689. Ese sería el promedio sobre el cual le van a aplicar el porcentaje. Por lo cual su tasa de reemplazo, que es el porcentaje, y recuerden que les dije que es decreciente, para iniciar es decreciente, después empieza a ser creciente, ¿listo? Entonces miren aquí el ejemplo. Estos compañeros de 2A no van a arrancar en el 65%. En realidad ellos van a arrancar en el 64.7%. Y con ese porcentaje, su pensión les va a quedar en 1.377.000 pesos. Es decir, un compañero en 2A en este momento que se pensione su salario, perdón, su pensión, básicamente le va a quedar en un salario mínimo. ¿Listo? Diciendo que solo cotizó 1.360 semanas. Esto no tiene aquí horas extras, esto no tiene lo de los directivos docentes, obviamente, en fin, esto digamos tiene lo básico. Pero esto es un llamado de alerta para los compañeros que están en ese escalafón. Y aquí el que no tiene, logra ascender o el que no tiene posgrados y llega a la última escala del escalafón, pues básicamente va a quedar pensionado con un salario mínimo. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué tiene que hacer ese compañero para llegar al 80%? Pues básicamente tiene que cotizar 1.850 semanas. 1.850 semanas, es decir, 50 semanas más de lo que habíamos visto en el ejemplo de los salarios mínimos. Y esas 1.850 semanas le permitirían llegar al tope, que es el 80%, y le quedaría una pensión de 1.702.951 pesos. La diferencia no es mucho tampoco, le quedaría muy abajo también. Entonces, este es un llamado de alerta y un ejemplo claro de los compañeros que se mantienen en ese escalafón. Vamos con el tope del escalafón docente, el 3DD. Muchos ya están en el 3D con maestría, entonces también es un llamado para que lo analicen a ver si inician el proceso de doctorado. El 3DD en este momento está ganando 12.424.041 pesos y su IBL sería de 8.042.312 pesos, por lo cual su tasa de reemplazo inicial iniciaría en el 62.4%. Entonces miren aquí ya es lo que les estoy explicando o les estoy dando el ejemplo de que ninguno de nosotros vamos a iniciar en el 65%. Entonces, estos compañeros que son los que más ganan, en realidad van a ganar el 62%. Obviamente, si usted hizo horas extra, este IBL le va a subir. Si usted es directivo docente, este IBL le va a subir. Si usted está cotizando de manera simultánea, obviamente este IBL le va a subir dependiendo de lo que gane allá. Digamos, esto es como la generalidad, ¿no? Entonces, su IBL del 62.4% le daría una pensión en este momento de 5.018.402 pesos sobre el 62. Si ese compañero logra llegar al 80%, que en realidad vendrían a ser 1.900 semanas cotizadas, aquí es donde, por ejemplo, los tiempos de servicio militar cuentan, todo lo que uno pueda recoger que cotizó afuera cuenta, todo el tiempo que uno va a trabajar dentro del magisterio cuenta para llegar a las 1.900 semanas. Su pensión le va a quedar en 6.433.000 pesos. Conclusión, el profe que más gana, profe de aula, porque los directivos docentes seguramente serán más altos. El profe de aula que más gana, si en este momento cumple todos los requisitos y se pensiona, tendrá una pensión de 6.433.849 si logra llegar al 80. Si solo logra tener las 1.300 semanas, pues su pensión será de 5 millones pasaditos. ¿Listo? Ahí abajo está la fórmula para los que son matemáticos y físicos que les gusta hacer las cuentas. Ahí está la fórmula, ahí está el artículo donde encuentran la fórmula para que ustedes puedan hacer, digamos, su propio ejercicio.
¿Listo? Y bueno, y aquí pasamos a la parte de la segunda, de la doble asesoría. Y después de que explique esta diapositiva, le voy a dar la palabra a Catherine, que nos va a contar su historia, porque a ella en un principio le negaron la doble asesoría. Entonces, rápidamente, ¿qué es la doble asesoría? La doble asesoría es todos los compañeros, que por lo general son la mayoría, tienen sus cotizaciones en los fondos privados, trasladar todas esas cotizaciones a Colpensiones. ¿Por qué se sugiere que se haga ese cambio? Porque resulta que Colpensiones es un régimen de prima media y el FOMAC también. Entonces son compatibles. Pero los fondos privados es un fondo de ahorro individual. Entonces existen antecedentes, no en Bogotá, pero sí a nivel nacional, que cuando uno solicita que esos tiempos se los tengan en cuenta para ir incrementando ese porcentaje, la Secretaría de Educación, porque ese primer trámite uno lo hace con la Secretaría donde está uno relacionado, se los han negado. Entonces, para uno no correr ese riesgo, lo que se sugiere es que todos los docentes que están en régimen privado, o la gran mayoría, porque hay casos muy particulares que no vale la pena cambiarlo. ¿Por qué? Porque de pronto logran todos sus tiempos dentro del magisterio. Entonces se pensiona solo por el magisterio y mejor pide esa devolución de aportes en el fondo privado cuando tengan los 62 o los 57 en el caso de las mujeres. O de pronto, ¿para qué va a pasar unas semanas allá para completar de pronto aquí el 80% si tiene el 78%? Entonces es mejor no, pues, no llegar al 80, quedarse con ese 78 y mejor pedir esa devolución, ¿sí? Pero son casos muy específicos en los cuales no valdría la pena pasar esos dineros. Pero en la generalidad, los que no logran llegar a las 1.800 solo con el magisterio o que quedan muy abajo, en 1.350, 1.400, sí se les sugiere trasladar esos aportes a Colpensiones para que llegado el caso después no tengan alguna sorpresa de que se los vayan a negar. Entonces, ¿cuál es el proceso de doble asesoría? Y le doy la palabra a Caterina. Uno, van a su fondo privado y solicitan que le hagan la doble asesoría. Ahí se las van a negar. Les van a decir que eso se va a pasar automáticamente, que no se preocupe, en fin. Ustedes deben insistir y ya vamos a ver el testimonio. Después de que logren la primera asesoría en el fondo privado, van a Colpensiones. El fondo privado le da una hoja en físico y también queda en el sistema registrado. Y en Colpensiones hacen la segunda asesoría. Ahí le dan otro radicado y le dan un formato donde ustedes autorizan que efectivamente quieren trasladar las semanas. Y más o menos a los 2 o 3 meses ya les está llegando una carta de bienvenida a Colpensiones y ya en el sistema pueden bajar su historia laboral y ahí ya va a estar el tema de los traslados. ¿Listo? ¿Quiénes pueden hacer esto? Que con esto también enredan a varios compañeros. Lo pueden hacer todas las mujeres que tengan menos de 47 años sin importar el número de semanas. Y lo pueden hacer todos los hombres que tengan menos de 52 años sin importar el número de semanas. Ahora bien, los que ya se pasaron de esa edad, la reforma pensional da un periodo de gracia que pueden aprovechar de eso para pasarlo. Si usted es mujer y ya se pasó de la edad que les acabo de indicar, pero tiene 750 semanas, de 750 semanas para arriba, le tienen que hacer la doble asesoría, sin importar la edad que tenga. Y en el caso de los hombres serían las 900 semanas. ¿Listo? Entonces, mire usted en qué lado está. Si aplica alguna de los dos, tiene el derecho. Y con esto finalizo, abro cámara para darle cabida y que Caterina nos cuente el testimonio. Quiero que en la parte derecha de la pantalla, en la parte superior de la pantalla, lean la ley 1748. Esta es la ley que exige que las administradoras de fondos privados nos hagan la doble asesoría. Leo textualmente. Las administradoras del Sistema General de Pensiones deberán garantizar que los clientes que quieran trasladarse entre otros regímenes pensionales reciban asesoría de representantes de ambos regímenes. Ahí está, y esta ley está vigente, no ha caducado, no se ha suspendido. Y finalmente, los fondos, ¿qué les dicen? No se preocupe que eso se va a trasladar automáticamente. Quiero que leamos textualmente lo que dice la reforma pensional sobre eso. Los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual, es decir, los fondos privados, y a la entrada de la vigencia de esta ley, es decir, la nueva reforma pensional, administren las administradoras de régimen de ahorro individual con solidaridad, seguirán siendo administradas por las administradoras de los fondos pensionales. Ahí nos está diciendo la reforma que los dineros que están allá seguirán siendo administrados por ellos y no se pasarán automáticamente como ellos dicen. Salgo un momento de pantalla, vuelvo allá y Gina, colabórame un momento. Caterina, ¿andas por ahí? Te agradezco por aceptar la invitación y te agradecería nos comentes entonces cómo fue tu experiencia frente a esto de la doble asesoría. Bueno, al principio fue traumática. Sinceramente, intenté por la página, por un número que dieron allá yo estaba en Porvenir y no me contestaban. O sea, de inmediato ni siquiera entraba la llamada. Me dirigí al punto que queda en Chapinero, en la 53 con 13,
Y al principio, cuando hablé con el asesor de Porvenir, también fue un lío. Me llené de argumentos que pues tú, Mauricio, me ayudaste como a construir y fue una discusión bastante fuerte porque se negaban todo el tiempo a dar la asesoría, que no, que ellos no podían, que Porvenir las había cancelado, que no, o sea, para todo había un pero. Sin embargo, después como media hora de discusiones, me logró asignar la cita, me la dio como para 20 días después, y el día 10 de febrero tuve la cita en el Centro Internacional en Porvenir y la señorita que me atendió, una maravilla, me dijo, ¿para qué te explico si de todos modos tú te vas a pasar a lo público? Me hizo la doble asesoría, me entregó los certificados, ya era hablar con Colpensiones para que ellos me pudieran recibir. También ya se hizo ese trámite, de hecho ese trámite fue bastante fácil porque fue solamente llamar por teléfono y enviar un formulario por internet y ya, eso fue todo. Pero pues la verdad sí, al momento de uno solicitar la cita, sí es un muy complejo, muy, muy complejo. Bueno, vale. ¿Qué argumento diste en esa discusión que tuviste con el asesor? La ley que tú estabas comentando ahorita, Ujú. la cité porque decía que no. Según él, Porvenir cambió todo para que ahora sea más largo el proceso. Le dije pues que de todos modos eso era dilatar para que al momento de que ya toquen cambiar no tengamos la posibilidad nosotros de elegir realmente con quién queremos estar. De todos modos es nuestro dinero. Él decía que no, que eso no era dilatar, pero pues a la hora del té sí lo es. Porque primero tenía, según lo que me decía él, primero necesitabas una cita para asesoría y en esa cita de asesoría te daban la cita para doble asesoría. O sea, era más tiempo y más tiempo y más tiempo. Y pues teniendo en cuenta que siempre el proceso de traslado dura 2 meses, pues obviamente es muy, muy demorado. Bueno, otras cosas que no recuerdo porque estaba muy alterada en ese momento, pero básicamente fue eso. Listo, Eliana, te agradezco un montón por tu testimonio. Es importante que los compañeros vean que sí es posible y te tocó pararte duro y nombrar la ley, pero lograste. ¿Ya te llegó la carta o estás a espera que te llegue la carta de Colpensiones? No estoy a la espera de la carta de Colpensiones, pero lo que te digo, o sea, para Colpensiones es solamente llamar, te hacen la doble asesoría, eso sí, pues tienes que comentar, tienes que esperar a que te comenten como el valor que tú tienes ahorrado, cuánto tiempo. Siempre es un poquito demorada la llamada, pero de todos modos es algo que te evita estar desplazándote. Muy, Ok, muy, muy. esa llamada con Colpensiones, ¿cuándo fue, Eliana? Esa fue hace más o menos una semana y media. Ah, bueno, es reciente. O sea que más o Sí, menos en 2 meses ya te debe estar llegando la carta. ¿Listo? ujú, sí, Bueno, Eliana, te agradezco un montón. Muy querida por participar y darnos tu testimonio. Te estaré molestando ahí próximamente también, ¿vale? con gusto, Mauricio. Bueno, Caterín, sales ahí como Fallon. Bienvenida. Tienes la palabra para que nos des tu testimonio. Gracias por abrir la cámara. Hola, buenas noches. Bueno, les cuento que también fue un proceso largo. Yo hago parte de Colfondos, estaba en Colfondos y pues tuve que ir 3 veces a Colfondos para que me pudieran dar la doble asesoría. La primera vez ellos me dijeron que no, ellos lo hacían el cambio automáticamente, pero pues, o sea, yo estuve revisando lo que tú me decías, lo que nos comentabas en las reuniones y yo dije, pero si todos lo están haciendo, ¿por qué a mí me lo están negando? Volví la segunda vez, esta vez pues pedí la doble asesoría, me dijeron, no, pero es que tú no necesitas doble asesoría, ya que automáticamente el 1 de julio estaremos haciendo esos cambios. Y yo le dije, pero yo necesito la doble asesoría. Y ellos me dijeron, no, no, qué pena, pero no tienes ahorita prioridad, no te podemos dar la doble asesoría. Entonces, en ese momento me comuniqué con Mauricio y pues la verdad lo que les dije es, estoy hablando con mi abogado porque es un derecho y pues le notifiqué la ley a la chica y me dijo, ay, bueno, está bien, te voy a dar una cita para doble asesoría, pero esa doble asesoría es vía telefónica. Ok, y le dije, me la dan para hoy mismo y me dijo, sí, hoy mismo te la dan. Estuve esperando todo el día la llamada, no me llamaron. Al día siguiente vuelvo, esta fue la tercera vez que fui a Colfondos y dije, bueno, mira, lo que pasa es que yo he pedido varias veces la doble asesoría, esta es la tercera vez que la solicito, no me han llamado. Me atendió primero un asesor y me dijo, no, espérate, ya te asignamos de nuevo la cita porque es que la plataforma está caída. Para mí son todas excusas, la verdad, y pues yo le dije, no, yo necesito que me la hagan de forma inmediata. Entonces, ahí sí, uno de los asesores que estaba allí me dijo, sí, nosotros te podemos hacer la doble asesoría, ven, yo te la hago porque igual pues ya tú veo que tú ya estás, digamos, convencida y te vas a realizar el traslado. Y yo le dije, sí, es que necesito eso y necesito que lo hagan ya. Y me dijo, lo que pasa es que ahorita tienen prioridad otras personas. Y yo le dije, pero igual, eso es un derecho mío que lo necesito y quiero hacerlo ya. Entonces, el asesor me dijo, está bien, me mandó de una vez los papeles, me hizo la asesoría que me habían negado 2 veces en el mismo lugar y en los mismos cubículos. Ahí sí me la hicieron y me dieron los papeles de una vez.
Ya con el certificado en mano, solamente dan como el sí al certificado que hicieron la asesoría. Luego me fui a Colfondos. En Colfondos ya me hicieron la segunda asesoría y con la segunda asesoría pues ya quedé inscrita, llené el formulario de inscripción de traslado y listo. O sea, eso fue todo, pero realmente me tomó 3 días ir a Colfondos para que me hicieran la doble asesoría. Bueno, Catherine, te Ya. agradezco un montón. Gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, y felicitaciones también. Estas mujeres se pararon duro y lograron el objetivo. Entonces, también te estaré molestando próximamente para, para nuevos testimonios, ¿vale? Muchas gracias, Catherine. Listo, entonces, compañeros, aquí dos temas rápidamente. Pensión de compañeros del 1278 que se pensionan como el 22. Estos casos son reales, estos casos están ganando, pero toca hacerlo vía jurídica. Es decir, toca contratar los servicios de un abogado para que demande porque esto vía administrativa no se logra. Entonces, ¿quiénes son estos docentes? Son todos aquellos docentes que tuvieron algún tipo de vinculación, ya sea en provisionalidad, OPS, horas extra, en fin, eso había un sinnúmero de vinculaciones antes. Del 27 de junio del año 2003, con el magisterio, no en entidades públicas del Estado ni en colegios privados, no, con el magisterio. Si usted es docente en este momento del 1278, pero usted tuvo alguna experiencia de vinculación con el magisterio antes del 27 de junio del 2003, usted se puede pensionar cumpliendo los requisitos como 2277. Entonces, ¿cómo lo van a pensionar? Con el promedio de sus últimos 12 meses del salario actual del 1278 y podrá ganar la compatibilidad, es decir, continuará siendo del 1278 a nivel salarial, pero tendrá pensión del 2277 hasta los 70 años si quiere vincularse. Entonces, si usted es de sus compañeros, se acaba de ganar el baloto. Si le quedan dudas, hablamos por interno, esta es la generalidad. ¿Listo? Dos, hay varios compañeros que en las charlas que he dado se han dado cuenta y ya han ido a averiguar y ya están pendientes para iniciar su proceso. Dos, lo que se ha venido hablando recientemente de que los docentes del 1278 volvimos a ganar la compatibilidad, no como el caso anterior, sino siendo del 1278, es decir, que usted se pensiona siendo del 1278 y continuará trabajando siendo del 1278. Esto son alrededor de dos, tres, cuatro demandas que ganaron algunos compañeros y eso en este momento solo aplica para ellos. Esto no es general. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Si usted en este momento ya adquirió derechos para pensionarse como 1278, usted hace el proceso y solicita su resolución de pensión. Eso no quiere decir que usted se vaya a retirar, simplemente solicita su resolución. Apenas le salga, usted solicita vía administrativa la compatibilidad siendo del 1278. Ahí seguramente se lo van a negar. Entonces ahí es donde usted tiene la libertad de buscar los servicios de un abogado para demandar eso. Eso puede demorar 2, 3, 4 años y puede que el juez al final le dé la razón a la demanda o puede que no. Así sea el mismo abogado que se la haya ganado antes, porque así es la justicia. Es decir, en este momento nadie le puede garantizar que eso se vaya a ganar, ni en este momento aplica para todo el magisterio del 1278. Solamente para que el demande, para el que demande y el juez le dé a favor la demanda. ¿Listo? Eso es lo que hay. Que en algún momento va a aplicar a todos, no sabemos. Seguramente esto en algún momento va a llegar a revisión del Consejo de Estado y el Consejo de Estado puede que unifique sentencia. Y cuando unifique sentencia puede sacar alguna de las dos decisiones. De ahora en adelante esto aplica para todo el magisterio del 1278 o definitivamente no. De aquí en adelante esto ya no aplica, solo aplicó para los que demandaron y ganaron y ya, digamos ahí, cosa juzgada. ¿Listo? Bueno.